Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con una amiga huancabelicana que está de fiesta. Se viene tu gran aniversario, Luz Pariona. Bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, yo feliz, contentísima de poder llegar a Purito Perú, igualito que tú. Y nosotros contentísimos, ñañita, de poder conocerte y que nos cuentes un poquito sobre esta carrera. Vamos a hablar del aniversario, que es este domingo, ¿no? En el local, en el Río Hablador. Claro que sí, estamos celebrando un añito más de vida artística. Yo no muerdo. Ay, me vas a morder. Ñaño, ya. Este domingo 23 estamos celebrando un año más de vida artística en el local Río Hablador de Huachipa. Estamos pues celebrando con grandes orquestas, artistas. Eso me vas a contar, porque tienes una estrella que pucha en el escenario, es una locura. Pero cuéntame un poquito de tu tierra, ¿de qué parte exactamente de Huancavelica eres? Yo soy de San José de Belén, el área Huancavelica mismo. ¿Cómo es San José? San José de Belén. Es muy hermoso, sus paisajes, la comida, el sol, el cielo azul. Ñañita, pues, haz de cuenta que estamos llegando a tu tierra y me vas a invitar a algo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, algo de allá de la zona? Una pachamanca. Uy, ¿cuántos sabores? Si quieres de 3, de 4 sabores. Lo máximo. Y toda esa tradición me imagino que lo vas a traer este domingo al local Río Hablador para festejar pues estos 4 años ya de seguir llevando lo que es la tradición, el folclor nuestro por todas partes, por todo el Perú. Claro que sí, estamos haciendo las comidas típicas también, pues la pachamanca al estilo de nuestra tierra querida este domingo 23. También estamos haciendo el chicharroncito de chancho también al estilo de nuestra tierra querida. El infaltable. ¿Ñaña? Claro. Vas a meter mano, me imagino. Obviamente, en mis propias manos. ¿Me decías mis el propias infaltable manos. qué? El infaltable caldo de mote. Lo máximo. Con harto mote, harta carnecita como para parar y seguir dándole su chelita. Claro, de todas maneras tiene que ser harto carne. Claro, si no, ¿de dónde, no, ñaña? Tú eres solterita, vente más acá, no te alejes. Claro, soltera. 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 ¿Y por Pucha, qué? me estoy Se nota que es soltera porque cada vez que yo me acerco ella se va y como que se quiere salir de mi canal. Este es el canal de Purito Perú, no te vayas a otro canal. No, soltera. Solterita, solterita. Solterita y sin compromisos, tampoco sin apuros. Eso es lo más importante, no hay que apurarse porque llegues. Lo que sí tienes que apurarte es el día domingo. Estamos desde el mediodía, ¿te parece? ¿Está bien así? Claro que sí, desde el mediodía Para están ir a comer, abiertos ¿no? para que puedan disfrutar de la comida, más que nada los platos típicos que se va a hacer. Desde el mediodía en el Río Hablador nos vamos a celebrar el aniversario de nuestra Luz Pariona, que va a estar personalmente recibiéndote, y en la nochecita, tarde, noche que empiece el show, vamos a tener una serie. ¿Me dejas la sorpresa de nuestra diva del sur para el final? Porque vamos a hablar de ella, ¿ya? Pero ¿qué otros colegas tuyos, aparte de nuestra riquichichísima Martina de los Andes, que va a llegar con su Malacara, con su don Mario, después el pan de cacho que ha El sacado? pan de cacho Vaya, también. Ariel también va a estar, Claro, el chico brillante también Así va a que estar el Chico cantando Brillante, todas con sus Martina de hinchas. los Andes. junto Claro, a para que vayan a Martina. cantar su pan de cacho, ¿no? Ajá. Así que chicas, prepárense. Ñañita, ¿tú cómo vas con el cacho? Con el cacho, no tengo todavía. No, porque me estoy refiero a soltera. pan de cacho, baguette, chabata, ¿cuál prefieres? Un poco de todo, un poco de todo. ¿Quiénes van a estar, por ejemplo, desde de tu tierra, quiénes llegan, por ejemplo, para este aniversario? De mi tierra se viene, pues mi mamita desde allá se viene trayendo todos los ingredientes para poder Oye, hacer. entonces va a ser bien típico todo, ¿ah? Claro, obviamente, por eso vengan, no se lo pierdan. Este domingo 23 de junio en el local Río Hablador de ¿Y Huachipa. quiénes más en la parte artística, por ejemplo? En la parte artística, nuestras santiagueras, porque mayormente es la fiesta del Santiago, centro. del centro. Porque a la diva lo estamos trayendo porque a veces la gente del centro lo No, reclama. aparte, ñaña, nuestra diva del sur, nuestra Rosita de Espinar, pues vive un momento artístico único, está en su mejor momento y ha elegido, ojo, ha elegido solamente a Luz Pariona en esta fecha de Santiago, este domingo en el Río Hablador. Va a estar exclusiva ella llevándonos lo mejor de su talento. Y qué mejor junto a su marco musical. El Claro, grupo Suma Suma, de amigo, Crispín Alegría, claro que van a sí. estar juntos haciendo ese hermoso show como siempre lo saben hacer. Para que pues. la gente suba y baile también, porque Rosita te hace subir al escenario a la gente, ¿ah? Claro, para que bailen y gocen con Rosita de Espinar, porque tienen esa chispa que tiene en el escenario, La pues me única. encanta también, a mí también, porque la admiro mucho. Pues. Ñaña, mira, vamos a irnos a la música, ¿ya? Pero vamos a disfrutar un poco de tu talento. ¿Qué temita en videoclip podrías regalar a todos los amigos de Purito Perú que así vas a estar cantando el día domingo en el Río Hablador, acá en la entradita de Huachipa, nomás la entradita de Carapongo, entrando, ahí te lo pongo. Claro que sí. Paloma Callejera. Señores, vamos con la música aquí en Purito Perú, en la voz de nuestra Luz Pariona, Paloma Callejera.